Bienvenidos. En este video aprenderemos a formular preguntas clínicas contestables o en formato pico. Mi nombre es Felipe Moreno Piedrahita y voy a estar acompañándoles. Existen muchas dudas que pueden surgir en nuestra práctica clínica, académica o investigativa. El primer paso de la medicina basada en la evidencia señala que debemos reconocer que necesitamos información y posteriormente definirlo detenidamente, qué es lo que quiero buscar o investigar. La estructuración de una pregunta es fundamental para poder encontrar respuestas adecuadas y de utilidad. Existen preguntas básicas de información que son aquellas que responden a vacíos generales de conocimiento y que para su resolución necesitan una fuente como libro de texto. Asimismo, existen otro tipo de preguntas que surgen en los contextos clínicos, académicos e investigativos y que buscan el beneficio para los pacientes. Además surgen de los problemas o de los motivos de consulta. Estas preguntas aparecen a lo largo de nuestra formación y sobre todo cuando sigamos avanzando en el proceso de especialización. En estos ejemplos podemos apreciar los dos tipos de preguntas. Las que se encuentran en texto azul son básicas, no definen una población ni un medidor específico, por lo tanto dificultan la búsqueda y obtención de respuestas concretas. Usualmente responden a qué, cómo, cuándo, dónde. Mientras que en la segunda pregunta, el de texto verde, identifica algunos componentes esenciales para la búsqueda de información en ciencias de la salud. Se han propuesto algunos modelos para la elaboración de preguntas. El más utilizado por profesionales de la salud es la estrategia denominada PICO, la cual nos va a ayudar a concretar con claridad el objetivo de nuestra búsqueda o potencial investigación mediante la definición de la P de población. Tenemos que definir el problema o el paciente de modo más exacto posible. La I de intervención. ¿Qué queremos analizar? También hay que definirlo exactamente y esta es la parte medular de la pregunta. La C de comparación. Esta intervención puede omitirse, como por ejemplo cuando decidimos confrontar contra placebo o no tratar porque no es pertinente. La O de outcomes o resultados, los cuales se medirán las intervenciones que se plantearon y estas deben ser relevantes en los aspectos clínico, social o económico, pero sobre todo deben ser medibles. La T en ocasiones puede definir el tiempo en el cual se va a medir el resultado clínico considerado para valorar esa intervención y la comparación. En el presente ejemplo podemos observar la pregunta que se definió al inicio del video. Por ejemplo, la población, pacientes con influenza no complicada. La intervención, la administración del antiviral Zanamivir. En la comparación, el antiviral Oseltamivir. Y cómo queremos medir la eficacia es en reducir más días de sintomatología. Como podemos observar, está completamente definido la metodología PICO en esta pregunta. En el siguiente ejemplo podemos observar que necesitamos conocer la efectividad del medicamento Montelukast para tratar el asma en niños. Definiríamos la pregunta PICO de la siguiente forma: niños o niñas menores de 18 años con asma persistente. La intervención sería la administración del medicamento Montelukast versus la comparación que sería no administrarlo o seguir con el tratamiento convencional que serían los corticosteroides. Y la efectividad en este caso, para ser más objetivos, lo definiríamos en control de los síntomas o en la prevención de las exacerbaciones. Observemos cómo, además, al haber definido completamente nuestra pregunta PICO, también nos permitiría ir a encontrar una información que responda a esta pregunta que hemos planteado. En el siguiente ejemplo necesitamos conocer la efectividad de la ablación por radiofrecuencia en pacientes que tengan un diagnóstico de taquicardia supraventricular. La pregunta PICO se podría estructurar de la siguiente forma. En la P de población, pacientes con diagnóstico de taquicardia supraventricular. La intervención, la parte medular, lo que queremos conocer sería la ablación
con catéter por radiofrecuencia, mientras que en la comparación hemos puesto fármacos antiarrítmicos, betabloqueadores o calcio antagonistas, que serían estándares de manejo para ver la superioridad de la ablación. Y los resultados o cómo lo vamos a medir sería observando la efectividad en cuanto a la modificación de la calidad de vida, prevención de recurrencia de la arritmia o evitar una reintervención. Observemos cómo podríamos encontrar un estudio que responda a la pregunta pico que hemos planteado. Aquí podemos encontrar tres preguntas que parecen muy similares, pero en realidad son diferentes. Las tres buscan valorar en población la neuralgia posherpética y en los resultados la efectividad para disminuir la intensidad del dolor. Pero observemos que en la pregunta número 1 en realidad lo que se quiere buscar es la efectividad de la pregabalina, mientras que en la pregunta número 2 se quiere comparar la efectividad de la pregabalina versus el medicamento gabapentina. Y en la pregunta número 3, la pregabalina en dosis de 300 miligramos versus la misma pregabalina pero en dosis de 600 miligramos. Estos son detalles muy importantes que debemos observar al momento de realizar nuestra búsqueda de información. Para resumir, podríamos decir que en la P de población podríamos definir el paciente, el problema, la enfermedad, la descripción. En la I de intervención podríamos poner una prueba diagnóstica versus otra prueba diagnóstica, un medicamento versus otro medicamento, por ejemplo, una técnica quirúrgica versus otra, un factor pronóstico versus otro, o simplemente versus nada. Y en el desenlace hay que hacer énfasis que el resultado de interés clínico tiene que ser definido de la forma más precisa posible y objetiva también, como por ejemplo efectividad en todas sus dimensiones, seguridad, morbilidad, mortalidad, complicaciones, calidad de vida y, por qué no, costo, beneficio y eficacia. Una vez que tengamos estructurada nuestra pregunta pico, podríamos definir ante qué tipo de pregunta nos encontramos y posteriormente ir a encontrar el mejor tipo de estudio que responda a esta pregunta. Por ejemplo, si estamos ante una comparación de dos medicamentos para tratar una enfermedad, el tipo de pregunta sería una pregunta de terapéutica y por lo tanto el tipo de estudio que mejor respondería a esto sería el ensayo clínico o una revisión sistemática metaanálisis de ensayos clínicos. Para finalizar, debemos concluir que en la metodología PICO es muy importante para definir lo que posteriormente será la búsqueda de información. Es un paso fundamental porque de él depende el éxito de la inclusión de la medicina basada en evidencia y del encontrar información válida y útil. Si usted necesita más información o necesita una especie de tutoría, por favor no dude en comunicarse. Saludos.